Cuando hemos sufrido en nuestra infancia por falta de cariño, de cuidados o en definitiva por falta de amor, normalmente terminamos compensando ese amor cuidando en exceso a nuestros hijos para llenar ese vacío que tenemos. Te voy a contar la historia de una de mis clientes que vino a mi consulta porque tenía mucho miedo de poner en práctica y emprender lo que más le apasionaba y para lo que había decidido estudiar, ser coach. Explicaciones del no poder o no conseguir dar ese pasito tenía muchas. No soy capaz, todavía tengo que solucionar mi vida, ya hay otros que hacen esto mismo, no puedo dedicarme solo a esto. Pero detrás de todo esto se escondía una creencia: no soy capaz de valerme por mí misma. Esto se debía a que había vivido con su abuela, la madre de su madre, ya que su madre vivía en el extranjero y nunca se ocupó de ella. Esta abuela siempre le decía lo poco válida que era: no sirves para nada, solamente haz lo que te diga, nunca llegarás a hacer nada. Toda esta vivencia había creado un resentimiento hacia su abuela y hacia su madre al mismo tiempo, diciéndose a sí misma: yo nunca seré como mi madre ni como mi abuela. Y cuando tuvo hijos, lo único que hizo fue desvivirse por ellos, hasta el punto de no importarme nada, ni mi marido, hasta que se terminó aburriendo y se marchó, como ella misma me lo comentó. Así había pasado 20 años de su vida, durante los cuales sus hijos ya tenían 20 y 21 y aún seguía pendiente de ellos. Yo los dejo ser libres. Siempre les aconsejo que hagan lo que ellos quieren. Siempre estoy ayudándolos en lo que no pueden por sí mismos. Siempre estoy pendiente de todo lo que les pasa. Pero ellos saben que son libres, me decía. Como pueden ver y como les señalé, no emprendes algo nuevo y te mantienes en ese estado porque no quieres dejar a tus hijos. Sientes que lo vas a abandonar como lo hizo tu madre contigo y siempre le dices y le solucionas las cosas porque tu abuela no lo hizo contigo. Pero al final lo que estás consiguiendo con todo eso que haces es criar hijos emocionalmente inmaduros. La hija no sabía qué hacer, tenía propuestas de trabajo para irse al extranjero y no terminaba por decidirse. El hijo, por otro lado, era drogadicto y nunca quería salir de casa. Era la consecuencia de ese sobrecuidado, le expliqué. Ahora, en este momento de su vida, se volvía a encontrar nuevamente con el mismo dolor que había sentido desde pequeña, porque todos esos 20 años lo único que había hecho era llenar ese vacío con el amor en exceso hacia sus hijos. Pero ahora estos ya estaban adultos y tocaba enfrentarse una vez más a aquel dolor y aquel resentimiento que sentía hacia su madre y su abuela. Este era el siguiente paso que tenía que dar para poder avanzar en su vida. Era el paso que durante gran parte de su vida había temido y ahora lo estaba viviendo en carne propia. Fue difícil aceptarlo, pero se dio cuenta de que había hecho el mismo daño a sus hijos sobrecuidándolos y siempre hablándoles bonito y ocupándose de todo para no hacerle daño como a ella se lo hicieron, sin darse cuenta de que ella causaba el mismo daño, aunque de manera opuesta. Su aprendizaje y por ende la puerta para emprender en lo que más amaba pasaba por dejar de resistirse a pensar que su madre y abuela le hicieron daño, la abandonaron y le quitaron el valor. No se trataba de hacer como si no hubiera pasado nada, no se trataba de negar lo que había pasado en su infancia, sino más bien ir más allá de esa historia y comprender por qué su madre y su abuela eran así. Y esto es lo que hicimos, esto es lo que ella se permitió hacer bajo mi acompañamiento. Fue duro, pero como al final me dijo, me he quitado un peso muy grande que no podía sostener más. Te he contado esta historia porque son muchas las personas que les suele suceder esto mismo. Viven en un exceso de cuidado o descuido en la infancia y terminan rellenando ese hueco que duele mucho con los hijos. Pero al final los hijos terminan siendo las víctimas, si cabe el término, de no sanar nuestras propias heridas emocionales. La idea es que podamos reconocer todas estas heridas, comprender a nuestros cuidadores sin que esto signifique que vayamos a estar con ellos o justificar su comportamiento. Simplemente comprender por qué hicieron lo que hicieron y liberarnos de esa lacra emocional para no repetirla de una manera igual o complementaria con las personas que más queremos. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en los siguientes.